Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para descubrir las joyas ocultas del mundo de las series y las películas. ¿Cómo estáis hoy? Espero que con las pilas bien cargadas y listos para un viaje lleno de romance, pasión y miradas que derriten el alma. Porque hoy, señoras y señores, vamos a adentrarnos en el fascinante universo de los galanes turcos que nos roban el corazón y las series más adorables que tienes que ver sí o sí. Preparaos para suspirar. Y antes de que empecemos a hablar de esos bombones turcos que nos hacen perder la cabeza, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si queréis más recomendaciones de series que os hagan reír, llorar y enamoraros perdidamente, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y formar parte de esta gran familia de amantes de las buenas historias. Venga, dadle al botón. Que no cuesta nada y me hacéis muy feliz. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa, galanes turcos. Hay galanes turcos, esos hombres con miradas profundas, personalidades arrolladoras y un encanto que traspasa la pantalla. Vamos a hablar de algunos de mis favoritos, y os prometo que después de este vídeo vais a querer maratonear todas sus series. Empecemos con un clásico, Can Yaman. ¿Quién no ha suspirado por Can Yaman? Este hombre es una explosión de carisma. Desde sus inicios, nos ha cautivado con su presencia imponente y su sonrisa traviesa. Lo conocimos en Erkenci Kuş, donde interpretó a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, era simplemente mágica. Esa serie fue un boom mundial y lanzó a Can Yaman al estrellato. Pero no se quedó ahí. Lo hemos visto en otras producciones como Dolunay y más recientemente en Bay Jail, donde nos demostró su versatilidad y su capacidad para hacernos reír y enamorarnos al mismo tiempo. Y no olvidemos su melena salvaje. Can Yaman es sinónimo de pasión y aventura, un galán que te roba el aliento con cada escena. Pero profundicemos un poco más en el fenómeno Can Yaman. No solo es su atractivo físico lo que lo hace tan irresistible, sino también su presencia escénica. Su habilidad para transmitir emociones con una sola mirada es algo que lo distingue. En Erkenci Kuş, su personaje era una mezcla perfecta de hombre de negocios exitoso y alma libre, un contraste que lo hacía aún más intrigante. Su relación con Sanem era un torbellino de emociones, desde los momentos más tiernos hasta las discusiones más acaloradas, y Can Yaman supo capturar cada matiz a la perfección. Fuera de la pantalla, Can Yaman también ha demostrado ser un hombre comprometido con causas sociales, lo que aumenta aún más su atractivo. Su energía contagiosa y su actitud positiva lo convierten en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Y su incursión en proyectos internacionales solo augura un futuro aún más brillante para este galán turco. Ahora vamos a hablar de otro que también tiene un lugar especial en mi corazón, Kerem Bürsin. Kerem, este hombre es la definición de elegancia y sofisticación. Lo conocimos en Güneş y Beklerken, pero fue con Sen Kalkapm donde realmente conquistó al mundo. Su personaje de Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que poco a poco se va enamorando de Eda, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, nos hizo creer en el poder del amor verdadero. La química entre Kerem y Hande era palpable, y la serie fue un éxito rotundo. Kerem Bürsin tiene una mirada que te atraviesa el alma y una sonrisa que te ilumina el día. Además es un actor muy talentoso y versátil, capaz de interpretar tanto personajes serios como divertidos. Un galán completo. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Kerem Bürsin es mucho más que un rostro bonito. Su formación como actor en Estados Unidos le ha dado una perspectiva diferente y una técnica sólida. En Sen Kalkapm, logró transformar a Serkan Bolat de un personaje casi robótico a un hombre sensible y apasionado. Su capacidad para transmitir la vulnerabilidad de Serkan a medida que se enamora de Eda es lo que realmente conectó con el público. Además de su talento actoral, Kerem Bürsin también es conocido por su sentido del humor y su cercanía con sus fans. Su relación con Hande Erçel traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Y su compromiso con la igualdad de género y la defensa de los derechos de los animales lo hacen aún más admirable. Y hablando de hombres con miradas que derriten el alma, no podemos olvidarnos de Burak Özçivit. Burak es simplemente un sueño hecho realidad. Lo conocimos en Muhteşem YZYL, donde interpretó a Malkoolubali Bey, un guerrero valiente y leal. Pero fue con Kara Sevda donde realmente nos enamoró.
Su personaje de Kemal Soydere, un ingeniero de minas que lucha por el amor de su vida, nos hizo llorar a mares. Burak Özçivit tiene una presencia imponente y una elegancia natural. Además, es un hombre muy atractivo y con una gran personalidad. Un verdadero galán turco. Pero Burak Özçivit no solo es un galán de telenovela. Su interpretación de Malkoolubali Bey en Mutesem YZYL lo catapultó a la fama y demostró su capacidad para interpretar personajes históricos con gran credibilidad. Su físico imponente y su mirada penetrante lo convirtieron en un símbolo de valentía y lealtad. En Karasevda, Burak Özçivit nos mostró su lado más vulnerable y romántico. Su personaje de Kemal Soydere era un hombre íntegro y apasionado que luchaba contra viento y marea por el amor de Nihan. La química entre Burak y Neslihan era innegable, y la serie fue un éxito arrollador en todo el mundo. Fuera de la pantalla, Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, formando una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco. Su vida familiar y su compromiso con su trabajo lo convierten en un ejemplo a seguir. Ahora, alejándonos un poco de los nombres más conocidos, quiero presentaros a un actor que está ganando cada vez más popularidad, Aras Bulut İynemli. Aras es un actor con un talento impresionante. Lo hemos visto en varias producciones exitosas como Yerde, Kukur y 7. Koutaki Muzice, donde demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente intensos. Aras Bulut İynemli tiene una mirada profunda y expresiva y una gran sensibilidad. Es un actor muy versátil y con mucho futuro por delante. Os recomiendo que le sigáis la pista. Aras Bulut İynemli es un actor que no teme asumir retos. En Yerde interpretó a Mert Karada, un policía infiltrado en la mafia con un pasado traumático. Su actuación fue intensa y convincente, mostrando la dualidad y el sufrimiento de su personaje. En Kukur, se metió en la piel de Yamak Koval, el líder de una familia mafiosa con un código de honor. Su interpretación fue visceral y apasionada, mostrando la fuerza y la vulnerabilidad de Yamak. Pero fue con 7. Koutaki Muzice donde Aras Bulut İynemli realmente demostró su talento. Su interpretación de Memo, un hombre con discapacidad intelectual acusado injustamente de un crimen, fue conmovedora y desgarradora. Su actuación fue tan convincente que logró tocar el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Aras Bulut İynemli es un actor que se entrega por completo a sus personajes, y su dedicación y talento lo convierten en una de las estrellas más prometedoras del cine y la televisión turca. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar a Aatay Ulusoy. Aatay es un actor muy carismático y con un gran talento. Lo conocimos en Anferia Koydum, pero fue con Yerde y Hakan, Muaf donde realmente nos demostró su potencial. Aatay Ulusoy tiene una presencia imponente y una sonrisa encantadora. Además, es un actor muy versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Un galán con mucho futuro. Aatay Ulusoy es un actor que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera. En Anferia Koydum interpretó a Emir Sarrafolu, un joven rico y popular que se enamora de una chica humilde. Su actuación fue juvenil y carismática, convirtiéndolo en un ídolo adolescente. En Yerde se puso en la piel de Sarp Yılmaz, un policía infiltrado en la mafia con un objetivo claro, vengar la muerte de su padre. Su interpretación fue intensa y dramática, mostrando la determinación y el sufrimiento de Sarp. Y en Hakan, Muaf, Aatay Ulusoy se convirtió en un superhéroe turco, protegiendo a Estambul de las fuerzas del mal. Su actuación fue heroica y carismática, mostrando la evolución de Hakan desde un joven común hasta un protector de la ciudad. Aatay Ulusoy es un actor que no teme explorar nuevos géneros y personajes, y su versatilidad y talento lo han convertido en una de las estrellas más importantes de la televisión turca. Ahora que ya hemos hablado de algunos de mis galanes turcos favoritos, vamos a pasar a las series más adorables que tienes que ver. Porque no solo los galanes son importantes, las historias también cuentan. Y en Turquía saben cómo contar historias que te tocan el corazón. Empecemos con una serie que ya mencioné antes, pero que merece ser destacada, Senkalkam. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír, llorar y suspirar. La historia de Eda y Serkan es simplemente adictiva, y la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable. Si buscas una serie que te haga sentir bien y te transporte a un mundo de ensueño, esta es la tuya. Senkalkam no es solo una comedia romántica, es una historia sobre la superación personal y la importancia de seguir tus sueños.
Eda, una joven florista con una gran pasión por la arquitectura paisajista, se enfrenta a numerosos obstáculos para alcanzar sus metas. Serkan, un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, aprende a relajarse y a disfrutar de la vida gracias a Eda. La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y el éxito profesional, todo ello con un toque de humor y romanticismo. Otra serie que me encanta es Erkenci-Kuş. Esta serie es una aventura romántica que te llevará a lugares exóticos y te hará creer en el poder del amor. La historia de Sanem y Can es simplemente encantadora, y la energía entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable. Si buscas una serie que te haga soñar y te inspire a seguir tus pasiones, no te la puedes perder. Erkenci-Kuş es una serie que celebra la libertad y la autenticidad. Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, se enamora de Can, un fotógrafo aventurero que le muestra un mundo nuevo y emocionante. La serie te transporta a lugares exóticos y te hace creer en el poder de seguir tus instintos y luchar por lo que quieres. Si buscas algo un poco diferente, te recomiendo Afili Aşk. Esta serie es una comedia romántica con un toque de drama. La historia de Ayşe y Kerem es divertida y conmovedora al mismo tiempo. Burcu Özberk y Alar Ertuğrul tienen una gran química, y la serie te hará reír a carcajadas. Perfecta para pasar un buen rato. Afili Aşk es una serie que explora los límites del amor y la amistad. Ayşe, una joven ingenua que trabaja en una fábrica textil, se ve obligada a casarse con Kerem, el hijo de su jefe, para evitar un escándalo. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia se transforma en una historia de amor inesperada y llena de obstáculos. Para los que buscan una historia más intensa y emocional, les recomiendo Kara Sevda. Esta serie es un drama romántico que te hará llorar a mares. La historia de Kemal Inian es trágica y apasionada, y Burak Özçivit y Neslihan Atagul tienen una actuación impresionante. Prepárate para un torbellino de emociones. Kara Sevda es una serie que te dejará sin aliento. La historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse por las diferencias sociales, es una tragedia griega moderna. La serie explora temas como el amor, la venganza, la traición y la pérdida, todo ello con una intensidad emocional que te hará llorar a mares. Y por último, pero no menos importante, quiero recomendaros Kiral Kask. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír y suspirar al mismo tiempo. La historia de Defne y Ömer es divertida y original, y el Zinsangu y Bar Arduk tienen una química increíble. Una serie perfecta para desconectar y disfrutar. Kiral Kask es una serie que te hará creer en el poder de la casualidad y el destino. Defne, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero, acepta un contrato para enamorar a Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y solitario. Lo que comienza como un juego se transforma en una historia de amor genuina y llena de sorpresas. Y hasta aquí llegamos con nuestras recomendaciones de galanes turcos que enamoran y series adorables que tienes que ver. Espero que os haya gustado este viaje por el mundo de las series turcas y que os haya inspirado a descubrir nuevas historias y a enamoraros de nuevos personajes. Recordad que el mundo de las series es infinito y siempre hay algo nuevo por descubrir. Así que para resumir un poco, hoy hemos viajado a Turquía para conocer a algunos de los galanes que nos roban el corazón con sus miradas y personalidades, como Can Yaman, Kerem Bürsin, Burak Özçivit, Aras Bulut y Nemli y Atay Ulusoy. También hemos descubierto series llenas de romance, comedia y drama, como Senkalkapm, Erkenci-Kuş, Afili Aşk, Kara Sevda y Kiral Kask, un festín para los amantes de las buenas historias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuáles son vuestros galanes turcos favoritos y cuáles son las series que más os han enamorado. Dejadme vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestras opiniones y recomendaciones. ¿Cuál es vuestro crush turco? ¿Qué serie os ha hecho suspirar más? Contadme todo. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de mis recomendaciones. Activad la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Dadle mucho amor a este vídeo y ayudadme a seguir creando contenido que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengáis una semana llena de series y amor. Adiós.